Presentación, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que está tan en tela de juicio durante mucho tiempo, se mantiene, siempre aparecen datos, informaciones, filtraciones, todo medio turbio. Exactamente, cualquier cosa que tenga que ver con el espionaje nace de esta agencia. Pero ojo, en algún punto, como vamos a ver más adelante, se ha demostrado que la CIA incluso ha hecho grados de intervencionismo, que ha ido incluso contra el primer mandatario de su propio país. Cuando sienten que son pillados o cuando piensan de que algo se está desmoronando en términos de negocio o poder fáctico, que es lo que representa Norteamérica, en la CIA es cuando obviamente solo pareciera que trabaja para sí mismo o para ciertos poderes fácticos que no están del todo identificados, que es la CIA. Nombre de la Agencia Central de Inteligencia. Fundación el 18 de septiembre del año 1947. Guerra. Exacto, qué curioso. Y además justo cuando cayó el primer platillo volador en Roswell, pero capaz que sea sola casualidad. Mira. Agencia gubernamental de Norteamérica encargada de la recopilación y análisis mediante el espionaje en el exterior, ya sea gobiernos, corporaciones o individuos que puedan afectar la seguridad nacional. El logo, como ustedes ven, obviamente es muy patrio, muy emblemático, con el águila calva que representa y que está en el escudo nacional, es parte obviamente de lo que vemos ahí. La Central de Inteligencia, la Agencia de Inteligencia Central, obviamente, de Estados Unidos de Norteamérica, cargado de polémica. Siempre, obviamente, ellos tienen que funcionar detrás de cortinas de humo. ¿Dónde está la CIA? ¿Tiene una dirección como que yo diga, aquí está la CIA? Tiene distintos departamentos en muchas ciudades, son sus dependencias. No sí, sé pero si está la tiene oficina central de la CIA en Estados Unidos y el director es conocido. Ahora, la gracia, creo yo, de la CIA, Salfate, es que a propósito de la fecha de su fundación, tiene que ver con la posguerra. 1947. Claro. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el mundo estaba dividido en dos. Sí. En los que estaban detrás de la cortina de hierro. Exactamente. Y los que estaban al otro lado de la cortina de hierro. Había que echar un ojo al otro lado. Claro, y lo que tú dices ahí también respecto a no solamente instituciones, sino que también gobiernos. Por lo tanto, lo que pasa con la CIA es que la CIA siempre se pasa de la raya. Siempre va más allá de la legalidad. Felipe, ¿Por qué? Porque tiene la protección de ser la agencia de inteligencia de Estados Unidos. Es como Jack Bauer, y por lo tanto, de la serie 24. Y por lo tanto pueden hacer y deshacer las veces que quieran. Felipe Bello. ¿La CIA cuánto le tuvo de responsabilidad en el golpe de Estado del 73? Lo vamos a ver, amigo Mira, mío. vamos a llegar a ese punto. Atención, póngame en pausa No esa pregunta. no solo es personal, sino que también es financiamiento. Sí, digámoslo. Ahora, ¿cómo es la CIA por dentro? Porque cuando esto se inauguró en el año 47, solo participaban unas pocas personas, unas pocas decenas. Hoy en día es un verdadero ejército de personas tremendamente entrenadas para el espionaje y, como decía Felipe, para llegar donde otros ni siquiera se atreverían. Atención. Langley, Virginia, a unos 20 kilómetros de Washington. Aquí se encuentra el cuartel general de la CIA, una fortaleza. 16.000 personas trabajan en ella. La CIA está exenta de revelar su presupuesto, su organigrama, los nombres, las personalidades, las funciones, los salarios y el número de empleados. Por ello, las cifras que circulan son de lo más fantasioso. Se sabe que sus efectivos han pasado de 35 personas en el momento de su creación a las cerca de 100.000 actuales y su presupuesto de unos cientos de miles de dólares a 28.000 millones. La CIA se encarga del contraespionaje exterior, pero no puede operar en el territorio estadounidense, un terreno reservado al FBI. Truman situó a la CIA bajo la autoridad directa del presidente de los Estados Unidos, pero muy pronto la agencia se le escapó y se convirtió en el único servicio encargado de dirigir las actividades especiales clandestinas y las operaciones subversivas en el extranjero. Como bien decía ahí, partió con 35 personas en el año 47 y hoy día cuenta más de 100.000 integrantes. 100.000. Todo lo que tiene que ver con operaciones extranjeras. Estamos hablando casi de una película de James Bond, pero obviamente llevado al gobierno norteamericano. Se produce, se provoca, se cocina en el interior de la CIA. Y actualmente gasta anualmente más de 28.000 millones de dólares en operaciones. Obviamente ahí tienen que filtrar gente, tienen que prepararla. Claro. Personas, digamos, que hablan como lengua materna el idioma del país a donde van a espiar y un largo etcétera. Obviamente. Hablan espiaca de la CIA. Sí, se habla de todo. Han mandado a entrenar personas acá. Tiene que haber independencias que no se sabe dónde están, secretas, ahí ocultas en todas partes. Absolutamente, por supuesto. No están abiertos. Si bien hay sedes en Norteamérica, cuando están trabajando en otros países, obviamente están bajo, como decía, una cortina de humo. Y para que vayamos entendiendo, la CIA en el fondo se dedica a espiar fuera de Estados Unidos y el FBI hace la pega interna. ¿Es como la PDI nuestra? No, la PDI sería como el FBI. Claro, es el FBI internamente, la CIA fuera. Exacto, la CIA es como afuera, pero también hace trabajo interno. Como ya vamos a ver, porque incluso a veces
veces han hecho operaciones clandestinas para hasta derrocar al propio presidente. Ahora, ya algo adelantaba Felipe Vidal, ¿por qué se creó la CIA? ¿Por qué está la necesidad si están todos los agentes gubernamentales de protección interna y externa? Y que cada país tiene su aparato. La clásica, Chile también no es la excepción. Pero ¿por qué la CIA? ¿Por qué es necesario crear una agencia sobre especializada en estas materias de, obviamente, espionaje internacional? Por la sencilla razón que es lo que dice lo siguiente en el segmento del video. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó por sorpresa a Estados Unidos. Los aviones japoneses destruyeron gran parte de la flota americana anclada en Pearl Harbor. Los servicios secretos americanos fueron incapaces de prever este desastre. Y lo que es peor, el FBI no tomó en serio las advertencias de un doble agente soviético acerca de la operación. Al poco de mudarse a la Casa Blanca, el presidente Harry Truman aprendió la lección del ataque japonés a Pearl Harbor y decidió crear la CIA. Toda una ofensa para el FBI y su poderoso director Edgar Hoover, que perdían así toda autoridad en materia de informaciones estratégicas. Es una historia terrible que comenzó en la década de los 40. Harry Truman le dijo a Edgar Hoover que le retiraba la responsabilidad del espionaje en el extranjero. Bueno, después de Pearl Harbor finalmente comienzan los primeros intentos por crear esta agencia central de inteligencia. Porque la inteligencia norteamericana no fue capaz de anticipar el ataque de los japoneses. Exactamente. Ahora es raro, ¿eh? Porque la CIA se puede decir que hay un montón de cosas que está al debe, que no ha hecho. Y también vamos a ver algunos de sus máximos condoros. Pero aquí viene por ejemplo, los ataques del 11 de septiembre del 2001, como por ejemplo, digamos. Y como nosotros hemos dicho en este programa, la CIA permite eso, solo lo crean, lo articulan también. ¿Cuál es la verdadera intención de la CIA? ¿Espiar para quién? ¿Para el presidente? ¿Para el gobierno? ¿Quién es el verdadero hombre detrás del Estado norteamericano? O sea, ¿a quién favorece? ¿A quién está defendiendo? ¿Para quién va a parar la información que socava, digamos, de distintos países y personas, digamos, importantes en otras naciones? Ahora, la primera gran misión, como tú bien dijiste, amigo mío, fue para espiar a los rusos. Cuando estaban los hombres por primera vez entrenados, decían que lo primero que hacemos estaba claro. Nos vamos detrás de la cortina de hierro que estaban haciendo los ex soviéticos. Mira. Y la KGB. Cometimos un error fundamental desde el principio al concentrar todos nuestros espías en lo que denominábamos el blanco principal. De modo que nuestros servicios se centraron en la URSS. La CIA y los servicios de inteligencia americanos juntos destinaban entre el 55 y el 60% de sus presupuestos a la Unión Soviética. Era nuestro trabajo, oponernos a los soviéticos en el tercer mundo, en donde fuera, en el este de Angola y en el Congo, en Afganistán, en Irán. Era una guerra sin fin, podríamos decir secreta, que duró años. Eran las reglas del juego. Teníamos que descubrir las intenciones del adversario. La mejor forma de hacerlo era infiltrarse en sus organizaciones, situar dentro a un agente nuestro o captar a uno de los suyos. Eran las reglas del juego y nosotros las seguimos. Era la regla del juego impuesta por Estados Unidos. Claro. Exactamente, claro. Ellos tienen el tablero, ellos dicen cuáles son los reglamentos, pero algo Felipe Bello se había anunciado. Ellos generan, obviamente, la KGB al otro lado. Hay la necesidad de responder. Por supuesto. Y obviamente, aquí viene lo complicado, fíjate, porque fíjate que la CIA, como aquí dijimos, ha cometido muchos condoros. Se ha mandado unos ranazos terribles. De hecho, deberíamos considerarlo en términos de derechos humanos, que ellos han financiado y han orquestado muchos golpes de Estado, pero también han dejado filtrar fuerzas nazis a Norteamérica, solo y con la única condición de ver si eran capaces de sacarle otros secretos, pero que terminó convirtiéndose esto en convertir en grandes células terroristas o ideológicas que no van acorde con el pensamiento liberal de Estados Unidos. También tuvieron una medida tremenda y todo lo encubrieron. Todo lo que encubrieron. Ahí uno dice, ¿a quién obedece la CIA? ¿Para quién trabaja la CIA? Esa es la gran pregunta. Como ya veremos, pareciera que no necesariamente para el presidente de turno. Algunos de los grandes errores de la CIA en la historia están acá, mira. Allen Dulles, futuro director de la CIA, fue a Suiza para iniciar unas negociaciones secretas con algunos dirigentes nazis. Ya había habido algunos contactos con el general Reinhard Gehlen, responsable de los servicios secretos hitlerianos, Otto von Bolswing, la mano derecha de Eichmann, y Klaus Barbie, todos criminales de guerra. La CIA les contrató después de la capitulación. Allen Dulles, un abogado de Wall Street, tenía como cliente principal a la Standard Oil, una de las compañías que negoció con los nazis durante la guerra. América se vio literalmente infestada de nazis después de la Segunda Guerra Mundial. Era el precio que había que pagar para recuperar los cerebros alemanes.
fue el primer error. El segundo fue creer que podíamos intervenir en asuntos ajenos y derrocar algunos gobiernos con nuestro dinero, utilizando nuestra influencia con determinados clanes. Bueno, y por supuesto, como aquí lo dijimos, Chile está metido acá. Sí, pues. O sea, la CIA financia, o sea, obviamente saca de su caja chica, por así decirlo, la manera en cómo entrenar para hacer tortura en este país. No, pues. Sí, se ve más lejos, absolutamente. Pero también dentro del marco de la Guerra Fría y de la cortina de hierro, porque Chile iba a comenzar a ser una nueva enclave comunista. Claro, el gobierno de Unidad Popular, exactamente. Con lo que significó el apoyo permanente del presidente Nixon. Exactamente. O sea, hubo un financiamiento por parte del Congreso norteamericano y existen documentos de la CIA, algunos que todavía están tarjados y otros que ya se liberaron, donde claramente, como tú preguntabas delante, hubo intervención de la CIA para que el presidente Allende no llegara primero al poder y una vez que estuvo en el poder para derrocarlo. ¿El presidente Pinochet está en conocimiento de esto? Gracias, Felipe. Para algunos no es presidente. Lo que pasa es bueno, tuvimos un gran debate el año pasado por los 40 años. Pero creo que es una pregunta importante. ¿Tú crees que no? Yo creo que sin lugar a dudas, sí, absolutamente. Porque, bueno, la CIA, ojo que la CIA financió medios de comunicación en este país. O sea, claramente cuando este hombre que decía que no se movía una hoja sin que él lo supiera y que él de alguna manera le pasaba a los militares para tener horarios de entrenamiento, para tortura y aprendizaje de estas cosas, yo creo que sí, sin lugar a dudas. Ahora, una de las fijaciones de la CIA ha sido lo que pasa con Cuba, un país vecino, en el clave también revolucionario. Bueno, lo que pasó en Bahía Cochinos, por ejemplo, que es lo que está incluido en el siguiente segmento. Finalmente, el gran enemigo de Cuba no era Estados Unidos, probablemente era la CIA, que tenía un plan paralelo, obviamente, de qué hacer con esta isla de Castro. Mira. Pobre Arturo Fonten. A los pocos meses de su llegada a la Casa Blanca, John Kennedy y su hermano Bob, ministro de Justicia, otorgaron a la CIA plenos poderes para eliminar a Fidel Castro. Sam Halpern fue el encargado de poner a punto la Operación Mangosta. Entre el fracasado desembarco en la Bahía de Cochinos en el 61 y la muerte de John Kennedy 2 años después, Castro escapó a 8 intentos de asesinato organizados por la CIA. Kennedy pedía sugerencias para el caso de Cuba. El jefe de Estado Mayor propuso una operación clandestina para matar a algunos americanos y hacer creer que se trataba de un ataque cubano en territorio americano. Sería un buen pretexto para declarar la guerra a Cuba. Pero el presidente rechazó la propuesta. El rol de la CIA en Chile en la década de los 70. Claro, que aún tiene dudas, Felipe Abella. Bueno, tengo dudas. ¿Cuál fue la relación entre la CIA y nuestro país para el golpe militar? La siguiente. En 1971, el candidato socialista Salvador Allende ganó las elecciones presidenciales en Chile. Fue demasiado para Nixon, que horrorizado vio carta blanca al director de la CIA, Richard Helms, para impedir que Allende asumiera su cargo. Es una fórmula periodística. Carta blanca. ¿Cuántas veces te dan realmente carta blanca? En cuanto a Allende, Nixon nos encargó que hiciésemos todo lo posible para que no accediese al poder. Y la CIA creó las condiciones necesarias para que el caos se instalase en Chile, un caos económico y social, con el fin de dar un pretexto a los militares para intervenir y derrocar al gobierno. Hay antecedentes concretos respecto a esto, para evitar que Allende ascendiera al poder, el asesinato del entonces comandante en jefe del ejército, el general Schneider. ¿Por qué? Porque, claro, había gente de extrema derecha, militares también que en retiro, militares activos, pero también hubo un financiamiento de la CIA. ¿Por qué? Porque ese elemento podía de algualguna manera gatillar, ¿no es verdad? Desestabilizaría todo. Desestabilizar absolutamente fue justo entre en la elección de Allende y todavía estaba como presidente de la República Eduardo Frei Montalva. Allende ya era presidente electo. Exacto. Pero, Salfita, ¿qué saca la CIA con esto? ¿Qué saca? ¿Qué gana? ¿Por qué Chile? ¿Por qué un país de Latinoamérica? Yo pienso lo mismo que la Mariana. ¿Por qué Chile? Estamos tan lejos. ¿Por qué tanto empeño? Primero, es para evitar la influencia socioeconómica que podría generar los países vecinos, primero. Y segundo, que si Chile, obviamente, estaba comandado por Salvador Allende, iba a dejar de ser un bloque de país económicamente atractivo en relación con Norteamérica. Vale decir, se pasaba al bando de los enemigos. Exactamente, y estaba estratégicamente Chile ubicado con un desierto, por mar y obviamente por cordillera, podría ser un punto, obviamente, de inteligencia, de opresión
respecto al sistema norteamericano. Lo que era clave que Chile no se pasara al otro lado. Y es una cosa que Estados Unidos hizo desde mucho antes, con la Alianza del Progreso, por allá por los 60, y que si no lo podían hacer por la buena, lo hacen finalmente por la mala.